Amanda nunca imaginó que su primer día de clases sería tan difícil. Al cruzar la puerta del Colegio Estrella del Futuro, uno de los más prestigiosos de la ciudad, sintió el peso de las miradas que se posaron en ella. Sus trenzas cuidadosamente hechas y su uniforme sencillo, comprado con el sacrificio de su madre, la hacían destacar entre el resto de los estudiantes, que lucían mochilas de marcas caras y uniformes impecables. Amanda sabía que su realidad era completamente diferente a la de sus compañeros, pero estaba decidida a seguir adelante, aunque intuía que el camino sería un desafío constante. Al entrar en el imponente edificio, el bullicio de las conversaciones resonaba en los pasillos. La escuela estaba llena de vida, pero Amanda se sintió más sola que nunca. Intentó no mostrar el nerviosismo que sentía. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el peso de las miradas de los demás estudiantes la aplastara. En su pecho, la ansiedad se mezclaba con una profunda incertidumbre. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo sería su primer día en una escuela donde, probablemente, nunca sería realmente aceptada? Cuando llegó a su aula, la puerta estaba abierta y los alumnos charlaban animadamente. Sin embargo, el silencio que siguió a su entrada fue casi ensordecedor. Todos los ojos se giraron hacia ella, y Amanda sintió el calor de cada una de esas miradas inquisitivas, como si estuvieran evaluándola. Su corazón latía con fuerza, pero trató de mantenerse firme. Con determinación, caminó hasta la única silla vacía, en la última fila. Ah, la nueva alumna. La voz de la profesora Vera rompió el silencio con un tono seco. Su expresión era rígida y su mirada parecía atravesar el alma de cada estudiante. Amanda sintió un escalofrío cuando la profesora la observó de pies a cabeza. La profesora Vera, con su aire autoritario, no tardó en decir, sin apartar la mirada de Amanda: «Siéntate al fondo. Desde ahí podrás intentar seguir el ritmo de la clase». La clase, que hasta ese momento estaba en un murmullo bajo, se quedó instantáneamente en silencio. Amanda sintió el impacto de esas palabras. La exclusión estaba clara, explícita. Intentando ignorar el peso de la situación, se sentó donde la profesora le indicó, esforzándose por concentrarse, aunque la tensión en el aula era palpable. Los demás estudiantes intercambiaban miradas furtivas. Algunos sonreían de manera discreta, otros parecían incómodos, pero nadie se atrevía a hablar. Amanda observó a sus compañeros, pero ninguno parecía dispuesto a darle una oportunidad. Era una extraña allí. El aula estaba dividida en dos mundos, el de los alumnos, de élite, con sus accesorios de lujo y aire de superioridad, y el suyo, donde todo parecía fuera de lugar. La profesora Vera continuó con la clase como si nada hubiera pasado. Sus palabras eran autoritarias y cortantes, como si su única misión fuera imponer reglas estrictas, sin espacio para excepciones. Durante la lección, Vera no perdió la oportunidad de asignar a Amanda las tareas más difíciles, poniéndola visiblemente nerviosa. Cuando Amanda intentó responder una pregunta, Vera la interrumpió rápidamente, corrigiéndola con un tono brusco, sin dejar que terminara su explicación. No importaba cuánto se esforzara, siempre parecía haber algo incorrecto en sus respuestas. Esto es lo básico. Tal vez, con el tiempo, logres mejorar, dijo Vera con una sonrisa helada, mientras Amanda sentía cómo la humillación crecía en su interior. Los otros alumnos parecían darse cuenta de lo que ocurría, pero pocos se atrevían a intervenir. Amanda no sabía si debía reaccionar o permanecer en silencio. Optó por callar, aunque la presión que sentía por dentro era casi insoportable. Cuando finalmente llegó el recreo, Amanda se levantó y salió apresuradamente al patio, intentando escapar de la atmósfera opresiva del aula. Pero, al dar sus primeros pasos, escuchó una voz suave detrás de ella. «Hola, ¿estás bien? Me llamo Clara». Era una niña rubia de cabello ondulado y sonrisa tímida, que la miraba con genuina preocupación. Amanda la observó con cautela. Clara no parecía como los demás. Había algo sincero en su mirada, pero Amanda no estaba segura de si podía confiar en ella. «Gracias, Clara». «Estoy bien», respondió Amanda,
con una sonrisa pequeña y reservada. El gesto de Clara le dio un leve alivio, como si, por un momento, no estuviera completamente sola. Sin embargo, Amanda sabía que el día aún estaba lejos de terminar y que tendría que enfrentar más desafíos, más miradas y quizás más palabras hirientes. Mientras se sentaba en un rincón del patio, observando a sus compañeros desde la distancia, Amanda reflexionó sobre lo que significaba estar allí. A pesar de todo, había algo que tenía claro: no se rendiría. Esa escuela, aunque hostil, representaba una oportunidad, un paso hacia un futuro mejor. Por dentro, Amanda repitió una frase que su madre le decía siempre: no importa cuán dura sea la tormenta, siempre habrá un amanecer. Con ese pensamiento, respiró hondo, cerró los ojos por un momento y se preparó para enfrentar lo que quedaba del día. Sabía que la lucha apenas había comenzado, pero también sabía que estaba dispuesta a resistir. Amanda despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. Sabía que el segundo día de clases no sería más fácil que el primero. De hecho, temía que fuera aún más difícil. El ambiente en el aula estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Desde que había entrado por la puerta el día anterior, algo en ella le decía que tendría que luchar para ser aceptada, pero las palabras de la profesora Vera de esa mañana confirmaron lo peor. La clase comenzó como siempre, pero hoy la mirada de Vera parecía más afilada que nunca. Amanda se sentó en la última fila, como la profesora le había indicado, con la cabeza erguida, aunque el peso de las miradas ajenas no se aligeraba. Mientras los otros estudiantes se acomodaban, ella se concentró en su cuaderno, intentando escapar de la incomodidad que la rodeaba. Vera comenzó la lección de matemáticas, como siempre, con un tono autoritario. Al principio, no parecía haber nada raro. Pero, cuando comenzó a señalar a los alumnos para hacer preguntas, Amanda lo notó de inmediato. Vera nunca la miraba directamente cuando le hablaba, ni siquiera cuando pedía que leyera una pregunta del pizarrón. Todo el tiempo parecía estar buscando algún tipo de fallo en ella, una excusa para corregirla. Amanda, ¿puedes darme la respuesta a la tercera pregunta?, preguntó Vera, mirando fijamente a la pizarra mientras hablaba. Amanda levantó la mano, sintiendo que una ola de nervios la invadía. Estaba preparada, había estudiado, y sabía la respuesta. Cuando Vera la señaló, le dijo, con un tono que no se molestaba en ocultar su desaprobación: no está mal, pero puedes hacerlo mejor. Deberías leer más y estudiar más a fondo. Aquí no estamos para respuestas superficiales. Amanda intentó no reaccionar, pero el impacto de esas palabras la atravesó como una flecha. Mientras tanto, los otros estudiantes intercambiaban miradas, algunos con sonrisas disimuladas, otros con expresiones de incomodidad. Era obvio que Vera estaba buscando una excusa para ridiculizarla, y aunque Amanda lo sabía, no podía dejar de sentir la humillación en lo más profundo. Las clases continuaron, pero Vera no dejaba de encontrar excusas para burlarse de Amanda. Cuando la llamó nuevamente para una explicación, la desafió con una pregunta aún más difícil, observando cada movimiento de la joven como si esperara que fallara. ¿Sabes lo que es un número primo?, dijo Vera con desdén, casi como si no esperara que Amanda pudiera responder correctamente. Sí, son números que solo tienen dos divisores, uno y ellos mismos, respondió Amanda, sin vacilar. Vera la miró con una mezcla de incredulidad y fastidio. Bien, pero sigue siendo una respuesta básica. Deberías ser capaz de profundizar más. ¿Sabías que algunos de tus compañeros ya saben más sobre este tema? Debes esforzarte más si quieres estar a la altura. Amanda se mordió el labio y trató de calmarse. No quería reaccionar, no quería darle a Vera la satisfacción de verla caer. Pero el dolor era real. Cada comentario, cada mirada, la hacía sentirse más pequeña, como si todo su esfuerzo no fuera suficiente. Al final de la clase, el timbre sonó, y la mayoría de los estudiantes salió apresuradamente. Amanda reunió sus cosas lentamente, disimulando su incomodidad. En ese momento, escuchó una voz suave que la llamó desde atrás. «Oye, Amanda,
¿puedo hablar contigo un momento? Amanda se giró y vio a una chica de cabello corto y rubio, con una expresión amigable en el rostro. Era Julia, la chica que se había acercado a ella en el primer día. Claro, ¿qué pasa?, respondió Amanda, aún algo desconcertada por la repentina cercanía. Solo quería decirte que, no te preocupes por lo que dijo la profesora. No tienes que probar nada a nadie, dijo Julia, mirándola con sinceridad. Vi cómo te trató. No fue justo. Algunos de nosotros lo notamos. Amanda no sabía cómo reaccionar. Nunca había recibido un gesto de apoyo como ese. Siempre había tenido que enfrentarse sola a las adversidades. Pero la amabilidad de Julia era un bálsamo que, aunque pequeño, le dio un poco de esperanza. Gracias, Julia. En serio, respondió Amanda, sintiendo una ligera sonrisa aparecer en su rostro. Julia asintió y, antes de irse, le dio una mirada de comprensión. Si necesitas algo, ya sabes, ¿vale? No estás sola en esto. Amanda observó cómo se alejaba, y por primera vez desde que había llegado a la escuela, algo dentro de ella cambió. No estaba completamente sola. Había alguien que había notado la injusticia, alguien dispuesto a apoyarla. Pero la paz que sentía fue breve. Mientras se dirigía al patio, vio que algunos de los otros estudiantes la observaban con curiosidad. Sabía que no sería fácil. La lucha de Amanda estaba recién comenzando. Amanda se levantó esa mañana con la sensación de que todo el peso del mundo estaba sobre sus hombros. El tercer día en el Colegio Estrella del Futuro no fue diferente a los anteriores. La humillación, las miradas y los comentarios despectivos se habían vuelto una constante en su vida escolar, y aunque al principio le costaba soportarlo, comenzó a comprender que su resistencia era lo único que le quedaba. No podía permitirse sucumbir a la presión. Cuando entró a clase, Vera estaba allí, de pie frente al pizarrón, preparando la lección del día. Amanda no quería pensar en lo que podría esperar de la profesora. Solo se concentró en tomar asiento rápidamente y sacar su cuaderno. Su concentración era total, porque sabía que cualquier error o distracción podía significar otro ataque disfrazado de corrección. A lo largo de la mañana, las burlas sutiles continuaron. Vera hacía preguntas difíciles con la esperanza de que Amanda no pudiera responder correctamente. A veces, cuando lo hacía, la maestra no perdía la oportunidad de minimizar sus logros. Hoy no fue diferente. Amanda, explícanos la fórmula cuadrática, dijo Vera, mirando con una sonrisa fría. Amanda levantó la vista con determinación. Sabía la respuesta, pero el tono de Vera la hizo sentir como si estuviera en juicio. Sin dudar, comenzó a explicar, paso a paso, la fórmula y su aplicación. Cuando terminó, los compañeros la miraron en silencio. Amanda sintió que sus palabras eran valiosas, a pesar del entorno hostil. Vera, sin embargo, no cambió su expresión. Bueno, al menos esta vez no cometiste un error. Aún te falta mucho, pero es un comienzo. Las palabras de Vera le dolieron como siempre, pero Amanda se obligó a no mostrar ninguna reacción. Sabía que, si cedía, estaría perdida. Así que siguió adelante con la lección, sin dejar que el desprecio de la profesora la derrumbara. A lo largo del día, las humillaciones continuaron, pero Amanda ya había comenzado a entender algo importante: el silencio podía ser su refugio y su fuerza. No podía pelear con Vera en cada oportunidad. Necesitaba ser más astuta. Por eso, cada vez que la profesora lanzaba una crítica o una pregunta difícil, Amanda se mantenía tranquila, sin demostrar cuánto la herían las palabras. Cuando terminó el día, Amanda salió de clase sintiéndose agotada, pero también satisfecha. Sabía que había resistido. La clave era no ceder. Si lograba mantener la calma, al final las humillaciones perderían su poder sobre ella. El problema, sin embargo, era que no sabía cuánto tiempo podría soportar. Esa noche, durante la cena, Rodrigo, su padre, la miró con preocupación. Había algo en su hija que no estaba bien,
pero no sabía qué era. Amanda no había sido la misma desde que comenzó en esa escuela. Rodrigo se preocupaba por ella, pero también confiaba en su fortaleza. Al fin y al cabo, era la hija del hombre que dirigía una de las instituciones educativas más importantes de la ciudad. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía hacer algo al respecto, pero no podía entender completamente lo que estaba pasando. Amanda, ¿cómo va todo en la escuela?, preguntó Rodrigo mientras servía la comida, intentando romper el silencio que se había instalado entre ellos. Amanda levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Por un momento, pensó en contarle lo que estaba sucediendo, en dejar que su padre supiera lo que tenía que soportar a diario. Pero algo la detuvo. No quería que él interfiriera. No quería que su lucha se convirtiera en algo que él tuviera que resolver. «Todo bien, papá», respondió con una sonrisa tranquila, que parecía más un disfraz que una expresión genuina. «Solo estoy un poco cansada, pero todo va bien». Rodrigo la miró durante unos segundos, evaluando su respuesta. Sabía que no era habitual en Amanda ocultar sus emociones, pero decidió no insistir más. Al final, confiaba en ella, pero algo en su interior le decía que debía estar más atento a lo que sucedía en el colegio. Amanda trató de seguir con su cena, pero su mente estaba lejos. Cada día era más difícil. Las humillaciones de Vera, las miradas de los compañeros y la soledad que sentía la perseguían incluso cuando estaba en casa. Pero, a pesar de todo, había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. A lo largo de los días, se dio cuenta de que las humillaciones no podían definirla. Ella tenía algo que los demás no veían, una fuerza que no podía ser quebrada tan fácilmente. Mientras tanto, los días en la escuela seguían siendo un desafío. Amanda se dio cuenta de que su única opción era continuar adelante, resistir y mantener la concentración en su objetivo, terminar la escuela y demostrar que era capaz, sin importar lo que pensaran los demás. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a pelear cada día, en silencio si era necesario, hasta lograr lo que se proponía. Amanda comenzó a notar que algo estaba cambiando. Las miradas que Vera le dirigía ya no eran solo despectivas, sino calculadas. Había una tensión invisible flotando en el aire, algo que la profesora no podía ocultar, aunque intentaba disfrazarlo con su actitud de siempre. Durante los días siguientes, Amanda sintió que la presión aumentaba, como si todo estuviera construyendo hacia un momento inevitable. Había algo que Vera planeaba, algo mucho más grande que las humillaciones diarias a las que Amanda ya se había acostumbrado. Al principio, pensó que solo eran paranoias suyas. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que sus sospechas no estaban tan equivocadas. Vera parecía estar observándola más de cerca, esperando alguna oportunidad para hacerla tropezar. Y, cuando menos lo esperaba, llegó el aviso: se convocaría una reunión extraordinaria de padres y profesores. Aunque la razón oficial era discutir el desempeño académico de algunos alumnos, Amanda no pudo evitar sentir un escalofrío al escuchar las palabras de Vera al anunciarla en clase. «La próxima semana tendremos una reunión especial de padres y maestros», dijo Vera, mirando directamente a Amanda con una expresión difícil de leer. «Algunos de ustedes necesitarán mejorar, y esta es la oportunidad para aclarar las expectativas». Amanda no sabía exactamente qué pensar. Aunque no se mencionó su nombre directamente, el hecho de que Vera hablase en general sobre alumnos que no cumplían con el ritmo le hizo pensar que sería el objetivo principal de esa reunión. De alguna manera, sentía que la profesora ya había tomado una decisión sobre ella, y no era favorable. Durante los días previos a la reunión, Vera comenzó a ser aún más insistente en sus críticas. En lugar de la corrección habitual y distante, empezó a hacer comentarios mucho más directos, casi como si estuviera preparando el terreno para algo más grande. Cuando Amanda respondía a las preguntas de la clase, Vera lo tomaba como una oportunidad para señalar cualquier pequeña imperfección en sus respuestas. No le daba espacio para que sus palabras tuvieran fuerza, siempre las descalificaba de inmediato. «¿Seguro que entendiste esto, Amanda?», preguntó un día, con una sonrisa falsa que solo aumentó la incomodidad de la situación.
Es importante no hacer suposiciones. Necesitas ser más precisa. La incomodidad de Amanda era palpable. A pesar de sus esfuerzos por ignorar las provocaciones, el ambiente en el aula se volvía cada vez más pesado. A sus compañeros les resultaba claro que algo estaba ocurriendo entre ella y la profesora, pero nadie se atrevía a intervenir. Había un miedo palpable a las represalias de Vera. Así que, una vez más, Amanda se encontró sola, luchando por mantenerse en pie mientras la profesora continuaba con su estrategia. Esa noche, cuando Rodrigo, su padre, llegó a casa después de un largo día de trabajo, Amanda notó que él parecía más distraído que de costumbre. A pesar de la preocupación en su rostro, no dijo nada sobre su día. Sin embargo, Rodrigo le preguntó si todo estaba bien en la escuela. Amanda decidió seguir su estrategia de mantener la calma. Todo está bien, papá, respondió, sin levantar la vista de su plato. Es solo que es un poco difícil, pero estoy acostumbrada. Rodrigo no insistió más, pero su expresión dejaba claro que no estaba completamente convencido. Aunque confiaba en Amanda, había algo que lo inquietaba. No sabía si su hija estaba realmente bien, o si, como él sospechaba, algo más estaba ocurriendo. Esa misma noche, Amanda no pudo dormir bien. Sabía que la reunión se acercaba y que Vera tenía algo planeado. Podía sentirlo en el aire, como si todo estuviera a punto de estallar. La idea de ser expuesta frente a todos, sin poder defenderse de manera efectiva, le resultaba aterradora. Pero, a la vez, había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. Si la profesora creía que iba a derrotarla de esa manera, se equivocaba. Amanda estaba decidida a resistir, aunque no sabía cómo lo haría aún. Los días que siguieron fueron un torbellino de nerviosismo. Vera continuó con sus ataques indirectos, y cada vez que Amanda respondía con una respuesta acertada, la profesora encontraba alguna forma de descalificarla. Sin embargo, algo había cambiado en Amanda. Ya no se sentía tan vulnerable. Había empezado a ver la estrategia de Vera como una serie de movimientos calculados, y eso le dio una cierta calma. Si Vera pensaba que iba a derrotarla de esa manera, Amanda se aseguraría de no ceder tan fácilmente. El día de la reunión finalmente llegó. Amanda estaba nerviosa, pero se mantuvo en silencio. No dijo nada cuando entró al auditorio, ni cuando se sentó con su padre. Estaba consciente de la mirada de algunos de sus compañeros que también habían sido convocados a la reunión, pero se centró en su respiración, tratando de mantener la calma. Vera llegó unos minutos después, con una actitud arrogante que todos reconocieron. Mientras se acomodaba, Amanda pudo ver cómo la profesora la miraba desde el frente, con una ligera sonrisa que no hacía más que aumentar la ansiedad que sentía. Sin embargo, Amanda sabía que no podía dejar que eso la afectara. Tenía que estar lista para lo que estaba por venir. El ambiente en el auditorio estaba cargado de tensión. Amanda podía sentir la incomodidad en el aire, como si todos los presentes estuvieran esperando un estallido, aunque no sabían bien de qué se trataba. La reunión de padres y maestros había comenzado como cualquier otra, pero Amanda ya intuía que ese día sería diferente. Vera había sido más cruel que nunca durante la última semana, y la idea de ser expuesta públicamente la aterraba. Pero algo dentro de ella también sabía que no podía seguir soportando el silencio. Cuando la profesora Vera comenzó a hablar, su tono de voz era más severo que de costumbre. Los padres y profesores presentes escuchaban con atención mientras ella se refería a algunos de los alumnos de la clase. A Amanda le costaba no mirar a su alrededor, ya que sabía que sus compañeros también estaban presentes. Pero, cuando Vera comenzó a hablar de alumnos con dificultades para adaptarse al nivel académico y mencionó a Amanda, sintió un nudo en el estómago. Hay algunos estudiantes que, lamentablemente, no han logrado cumplir con los estándares de esta institución, dijo Vera, mirando hacia Amanda con una sonrisa fría. En particular, Amanda ha demostrado ser un obstáculo para el buen desempeño de la clase. Amanda intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban.
El dolor de la humillación pública ya no era solo emocional, ahora era algo tangible, algo que todos podían ver. La idea de que Vera había planeado esto desde el principio la llenaba de rabia, pero también de una determinación renovada. Antes de que pudiera reaccionar, Rodrigo se levantó de su asiento. Su rostro, que hasta ese momento había permanecido sereno, reflejaba una mezcla de confusión y enfado. Miró fijamente a Vera, y la sala quedó en completo silencio. Un momento, por favor, dijo Rodrigo con voz firme, interrumpiendo a Vera. Todos los ojos se volvieron hacia él, incluido el de Amanda, que no entendía lo que estaba sucediendo. Rodrigo caminó hacia el escenario, con Amanda siguiéndolo con la mirada. Sus pasos resonaban en la sala, que ahora estaba completamente callada, a la espera de lo que estaba por venir. Cuando llegó al frente, miró a Vera con una expresión seria. Creo que ha llegado el momento de aclarar algo, comenzó, su voz resonando en el auditorio. Amanda no es solo una alumna más de esta escuela. Amanda es mi hija. Las palabras de Rodrigo cayeron como un rayo en medio de la sala. La sorpresa fue inmediata, y un murmullo recorrió rápidamente las filas de los asistentes. Vera, que hasta ese momento había mantenido su compostura, palideció. La incredulidad estaba escrita en su rostro. Amanda, sorprendida por la revelación, no pudo evitar mirar a su padre con asombro. Nunca había mencionado en voz alta que era hija del director de la escuela, y mucho menos en un evento público como ese. De repente, el peso de la situación la sobrecogió, pero también la liberó. Ya no podía ser ignorada. Ya no era solo una alumna más, a la que se podía tratar con indiferencia. Como pudo, murmuró Vera, pero no pudo terminar la frase. Su incredulidad y el miedo a ser descubierta la paralizaron por un momento. Rodrigo, con la mirada fija en Vera, continuó. Mi hija ha sido objeto de humillaciones y discriminación en su propio salón de clases. Usted ha cuestionado su capacidad constantemente, ha ridiculizado su esfuerzo frente a sus compañeros y, lo peor de todo, ha tratado de hacerla sentirse menospreciada. El auditorio estaba en completo silencio. Los padres presentes comenzaban a mirar a Vera con desconcierto, y algunos de los profesores también parecían incómodos con la situación. Amanda no podía creer lo que estaba viendo. Durante tanto tiempo, había soportado el desprecio de Vera en silencio, sin saber que, en algún lugar, su padre había estado tan cerca de ella sin siquiera notarlo. Vera intentó defenderse, pero sus palabras sonaban vacías, sin fuerza. Estaba acorralada, y la verdad se estaba revelando lentamente. No tengo nada que decir, comenzó Vera, su voz quebrada por la presión. No sabía qué. No tenía idea de qué. Rodrigo la interrumpió nuevamente, su voz más firme que nunca. Eso no es excusa, Vera. Lo que ha hecho con mi hija es inaceptable, y hoy vamos a tomar medidas. No puede seguir trabajando aquí. Si esta escuela pretende seguir siendo un lugar de respeto e inclusión, personas como usted no tienen cabida en ella. El rostro de Vera, antes tan confiado, ahora estaba lleno de ira y frustración. Sabía que había perdido. La sala, que antes estaba dividida entre indiferencia y desinterés, ahora se sentía como una unidad colectiva. Los murmullos comenzaron a llenar el aire, y las miradas de reproche hacia Vera se multiplicaron. Amanda, aún procesando lo que acababa de ocurrir, miró a su padre. No sabía qué sentir exactamente, pero algo en su interior le decía que había llegado el momento de cambiar las cosas. Por fin, su voz sería escuchada. No estaba sola. Con una respiración profunda, Rodrigo concluyó. A partir de hoy, habrá una revisión de todos los casos de discriminación en esta institución. Nadie más será víctima de lo que Amanda ha tenido que sufrir. Esta es una lección que todos debemos aprender. Y a usted, Vera, le agradezco su tiempo, pero ya no forma parte de esta escuela. Amanda, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de alivio y liberación. Por fin, el peso que había estado llevando durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse.
la verdad había salido a la luz, y nada sería igual después de eso. La reunión continuó con un ambiente completamente diferente. Los padres y maestros comenzaron a discutir sobre las medidas que se tomarían para asegurar que algo así no volviera a ocurrir. Mientras tanto, Amanda se sentó junto a su padre, con una sonrisa tímida pero sincera, sabiendo que este era el principio de un nuevo capítulo en su vida. El auditorio estaba en un absoluto silencio, con todos los ojos fijos en Vera. La revelación de Rodrigo había dejado a todos atónitos, y la atmósfera estaba cargada de tensión. Amanda, aunque todavía procesaba la magnitud del momento, sentía una extraña sensación de alivio. Finalmente, la verdad había salido a la luz, y con ella, la injusticia que había sufrido durante tanto tiempo. Vera, quien hasta entonces se había mostrado confiada y controlada, ahora estaba completamente fuera de lugar. Su rostro se había enrojecido, sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos, llenos de furia, intentaban evitar la mirada de todos los presentes. Sin embargo, no podía escapar de la situación que ella misma había provocado. Esto es inaceptable, murmuró Vera, tratando de mantener la compostura, pero su voz temblaba, mostrando claramente que ya no tenía control. Yo, no sabía que esto fuera tan grave. Amanda, yo, no pretendía. Rodrigo la interrumpió sin piedad. Su voz, firme y llena de autoridad, resonó en toda la sala. No hay excusa, Vera. No se puede ignorar el daño que has causado. No solo a mi hija, sino a toda la comunidad educativa. El comportamiento que has tenido con Amanda es completamente inaceptable, y hoy se pondrá fin a ello. La profesora intentó defenderse una vez más, pero sus palabras fueron vacías y no tuvieron ningún efecto. Los profesores y padres presentes comenzaron a murmurar entre ellos, algunos sorprendidos, otros molestos por la actitud de Vera, pero todos coincidían en una cosa: la profesora ya no podía continuar en esa escuela. La humillación de Amanda y la forma en que Vera la había tratado no podía ser ignorada. En medio de todo esto, Amanda observó a sus compañeros. Algunos se miraban entre ellos, mientras que otros, que hasta ahora se habían mantenido al margen, comenzaban a mirarla con un nuevo respeto. Era evidente que el apoyo hacia ella estaba creciendo, aunque no todos lo mostraban abiertamente. Sin embargo, hubo algo en la mirada de sus compañeros que cambió. Ya no era la chica rara a la que se podía hacer daño sin consecuencias. Ahora, Amanda era vista como una víctima que había resistido y superado la crueldad. Julia, la chica que había sido su primera amiga en la escuela, se levantó de su asiento y caminó hacia ella. Aunque la situación era tensa, el gesto de Julia fue un claro apoyo. Se acercó a Amanda y, con una sonrisa tímida, le puso una mano en el hombro. Amanda la miró, sorprendida, pero agradecida. No podía creer que tantas cosas estuvieran cambiando en tan poco tiempo. «Estoy con vos», susurró Julia, antes de regresar a su asiento. Rodrigo, viendo cómo la situación se desarrollaba, se dirigió a los presentes, con una mirada decidida. A partir de este momento, la escuela llevará a cabo una investigación interna sobre los incidentes de discriminación que han ocurrido. No se permitirá que ningún alumno o miembro del personal sea tratado de esta manera, bajo ninguna circunstancia. Además, tomaremos medidas para garantizar que situaciones como esta no se repitan en el futuro. La intervención de Rodrigo fue el punto final de una reunión que ya había alcanzado un punto de no retorno. Las caras de los padres y profesores reflejaban una mezcla de vergüenza y comprensión. Sabían que la escuela había fallado, y que era hora de tomar responsabilidades. Aunque algunos miraban a Vera con desaprobación, otros comprendían que el cambio debía comenzar desde lo más profundo de la institución. Vera, por su parte, intentó salir del auditorio en un intento de evadir más confrontaciones, pero Rodrigo la detuvo con una mirada firme. «No te vayas todavía. Aún necesitamos hablar sobre lo que ocurrirá a continuación. Si no deseas ser parte de esta escuela, tomaremos las medidas necesarias para que puedas marcharte de manera formal».
Pero si decides quedarte, debes estar dispuesta a someterte a la investigación que se llevará a cabo. El rostro de Vera reflejaba desesperación. Sabía que había perdido, que su carrera en la escuela había llegado a su fin. No podía escapar de la verdad, y eso la destrozaba. Finalmente, después de un tenso momento de silencio, Vera asintió lentamente y se retiró de la sala. Su derrota era evidente, y no había nada más que pudiera hacer para salvar su posición. Con la salida de Vera, el ambiente en el auditorio comenzó a relajarse. Los padres y profesores se quedaron conversando entre ellos, algunos haciendo preguntas sobre el futuro, mientras que Amanda, junto a su padre, se dirigió hacia la salida. Ella sentía una mezcla de alivio y emoción. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero ese día había dado un gran paso hacia la justicia. En el camino de regreso a casa, Rodrigo no dijo mucho. Sabía que su hija había pasado por mucho, y que aún tenía un largo camino por recorrer. Sin embargo, estaba orgulloso de la fuerza que Amanda había demostrado. Ella había soportado mucho, y ahora, finalmente, estaba comenzando a ver los frutos de su resistencia. Estoy muy orgulloso de ti, Amanda, dijo Rodrigo, mirándola con una sonrisa cálida. Has demostrado una gran fortaleza. Amanda le sonrió tímidamente, pero sabía que todo había cambiado. El día de hoy había sido el comienzo de algo nuevo, no solo para ella, sino para todos los estudiantes que, como ella, se habían sentido invisibles. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero ya no estaba sola. Pasaron varias semanas desde el dramático enfrentamiento en la reunión de padres y maestros. El cambio que Amanda había estado esperando comenzaba a tomar forma, y con ello, la atmósfera en la escuela había cambiado radicalmente. Después de la intervención de Rodrigo y la salida de Vera, la dirección de la escuela se comprometió a realizar una profunda investigación sobre los incidentes de discriminación que habían sucedido durante años. A medida que los resultados de la investigación salían a la luz, la escuela comenzó a implementar nuevas políticas de inclusión y respeto. Amanda ya no era la misma de antes. Aunque seguía siendo la chica reservada y con cierta timidez, ahora había un brillo diferente en su mirada. Había crecido en todo este proceso, y su fortaleza se hacía visible a cada paso. Se sentía más segura, más respetada. Las humillaciones que había sufrido, aunque nunca desaparecerían por completo, ahora eran solo una parte de su pasado. Lo que importaba ahora era cómo el futuro comenzaba a ser diferente, cómo su lucha había dado fruto. Un día, cuando Amanda llegó al colegio, notó algo que nunca antes había experimentado. Al pasar por los pasillos, varios compañeros la miraron y sonrieron. Algunos se acercaron y la saludaron con una amabilidad que antes parecía impensable. Aunque todavía había cierta distancia, había un cambio tangible en el aire. Amanda se dio cuenta de que su esfuerzo había valido la pena. La gente ya no la veía con desprecio ni indiferencia. Ahora, la respetaban por su valentía, por no haberse dejado vencer. En su primera clase después del incidente, los compañeros de Amanda, aquellos que antes la evitaban o la miraban con desdén, comenzaron a tratarla de manera diferente. Julia, que siempre había sido su amiga, se convirtió en su mayor apoyo. Durante el receso, se sentaron juntas, como siempre lo habían hecho, pero esta vez fue diferente. Los dos grupos de amigos que antes se mantenían separados ahora se unían. Las conversaciones fluían con más naturalidad, y las miradas que antes denotaban juicio se habían transformado en sonrisas amistosas. En el aula, los profesores también comenzaron a actuar de manera diferente. Sabían que la situación que había ocurrido no podía quedar en el olvido. Vera había sido removida de su puesto, y la escuela estaba tomando medidas para que algo así no se repitiera. Algunos maestros empezaron a reconocer públicamente a Amanda por su valentía, y eso significaba mucho para ella. Sin embargo, no fue solo el reconocimiento externo lo que cambió. Fue el respeto hacia ella, hacia su carácter, hacia su capacidad de resistir. Un día, después de clases, Rodrigo invitó a Amanda a una reunión en su oficina. Al entrar,
vio que su padre la esperaba con una sonrisa cálida, como siempre, pero con una mirada que transmitía orgullo. Amanda, quiero hablar contigo sobre todo lo que ha pasado. No solo en la escuela, sino también en casa, dijo Rodrigo mientras la invitaba a sentarse. Amanda se acomodó en la silla, mirándolo con curiosidad. Sabía que su padre siempre había estado orgulloso de ella, pero nunca antes lo había visto tan emocionado. Sabes, me siento muy orgulloso de ti. No solo porque hayas enfrentado la adversidad con tanta dignidad, sino también porque has logrado cambiar las cosas. Todo esto, esta escuela, nuestros amigos, incluso yo, hemos aprendido mucho de ti. Amanda sonrió tímidamente, sintiendo un nudo en el pecho. El simple hecho de que su padre la reconociera le daba una sensación de alivio. Finalmente, después de todo lo que había pasado, podía ver la luz al final del túnel. Papá, yo nunca imaginé que las cosas cambiarían tanto. Pensé que todo se quedaría igual, que siempre sería la chica que nadie notaba. Pero ahora siento que he cambiado, que lo que pasó nos ayudó a todos. Rodrigo asintió, orgulloso de escuchar sus palabras. Pero sabía que la lucha no había terminado. Lo has hecho, Amanda. Pero también es importante recordar que, aunque las cosas han cambiado aquí, el mundo no siempre será justo. La gente cambiará, pero siempre habrá quienes no entiendan. Y ahí es cuando deberás recordar lo que has aprendido. Lo que has demostrado. Amanda asintió, sintiendo que comprendía mejor las palabras de su padre. No todo sería fácil, y aún habría obstáculos en el futuro, pero lo que había vivido en esos últimos meses le había dado una nueva perspectiva sobre la vida. Ahora sabía que no podía permitir que los demás definieran su valor. Ella misma se había dado el valor que necesitaba. El resto de la jornada escolar pasó rápidamente. Los cambios que se habían comenzado a notar en la escuela no solo eran visibles en la forma en que sus compañeros la trataban, sino también en la actitud de los profesores y del personal. La inclusión ya no era solo una política, sino una necesidad. Se habían implementado talleres, charlas y nuevas actividades que promovían el respeto mutuo. La escuela ya no sería la misma. La jornada terminó y Amanda salió al patio. Julia la esperaba allí, como siempre. Sin decir una palabra, se abrazaron. No hacía falta nada más. En ese abrazo, Amanda comprendió que había superado la peor parte de su lucha. Ya no se trataba solo de ella. Ahora había algo más grande, una comunidad que aprendía a vivir con respeto, y un futuro en el que la igualdad tenía cabida. El primer paso había sido dado, y aunque aún quedaban muchas batallas por librar, Amanda sabía que podía enfrentarlas. Al mirar al cielo, Amanda sonrió. Sabía que el cambio era posible, y que, aunque el camino fuera largo, tenía el coraje para recorrerlo. Su lucha había valido la pena, y lo mejor de todo es que, al final, no solo ella había cambiado. Todos a su alrededor lo habían hecho también. Y ese era el verdadero triunfo. ¿Te ha gustado la historia? Entonces no olvides suscribirte al canal, dar me gusta al video y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos llenos de emoción y aprendizajes. Hasta la próxima.